Muy bien, muy bien. Perfecto. Levemente, algunos minutos de retraso, pero nada grave. Bueno, pues parece que ya nos estamos conectando, ya estamos en Instagram, ¿sí? Estamos conectados y también estamos conectados por YouTube. Pronto vamos a retomar las transmisiones por Facebook Live, seguramente ya va a ser nuestra plataforma próxima y claramente, ¿cierto? Vamos a permitir que más personas lleguen a los cursos y a este material que es de tanta importancia. Mi nombre es Omar, para aquellas personas, ¿cierto?, que se conecten. Y tengo el gusto de compartir junto a mi mujer, ¿cierto?, el contenido del curso del conocimiento de sí mismo. Y de eso, ¿cierto?, que en realidad ya van 36, esta es la número 36, ¿sí? 36 clases. ¿Cómo está Javiera, electricista, por ahí por Instagram? Y por YouTube, ¿cierto? Vamos a ir esperando, hola, ¿cómo estás? Que se vayan pudiendo conectar a aquellas personas interesadas en oír la clase del día de hoy, que si no alcanza, bueno, no sabe, queda ahí registrada y puede recurrir a ella cuando lo desee. Como les adelantaba, ¿cierto? La clase se denomina meditación y los koanes. Es decir, vamos a introducirnos, vamos a adentrarnos en el terreno de la meditación. Y que claro, la meditación va a ser prácticamente una de las grandes herramientas, de las herramientas más importantes para el trabajo sobre nosotros mismos. El desarrollo de la conciencia, el desarrollo del despertar de la conciencia, es un proceso en el cual vamos buscando ir hacia arriba, ir adentrándonos en nuestro interior y también, ¿cierto?, ascendiendo en nuestro propio interior, en nuestro propio mundo interior y en las dimensiones superiores. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre hay que comprender que el trabajo de la meditación nos va a llevar a una sexta y séptima dimensión. Más allá, ¿cierto?, de este mundo físico, más allá de este plano, ¿cierto?, tangible para nosotros desde el punto de vista físico-material, más allá de los afectos de la mente, de los deseos, más allá de los placeres, más allá de todo aquello que en realidad hoy constituye eso que es el ego, ¿sí? Es decir, la experiencia de la meditación pasa a ser la gran herramienta de aquella persona, ¿cierto?, de aquel trabajador interno, aquella persona que está desarrollando, ¿cierto?, su conciencia, de aquel esoterista, ¿cierto?, que está buscando el desarrollo de su propia conciencia. Por lo tanto, meditar es fundamental. No podemos, ¿cierto?, avanzar en este trabajo del despertar de la conciencia si es que nosotros no llevamos adelante la meditación. Ahora, hay que comprender, y esto es parte ya de la clase en sí mismo, que nosotros, ¿cierto?, a la hora de lograr la meditación, vamos a experimentar la ausencia del ego. Es decir, que nuestra conciencia y nuestra esencia se libere por instantes de esta verdadera cárcel, literalmente, ¿cierto?, que constituye el ego. Todo lo que nosotros somos en nuestro interior, ¿cierto?, desde el punto de vista psíquico. Tiene dificultad la percepción en nosotros, ¿sí? Impide que nosotros percibamos, experimentemos la verdad, impide que percibamos, ¿cierto?, la realidad de las cosas y de lo que realmente, ¿cierto?, somos. Nosotros, ¿cierto?, para poder lograr el objetivo de eliminar el ego, sí o sí necesitamos aprender a meditar y necesitamos experimentar la meditación de manera continua, porque va a ser la forma de alimentar, ¿cierto?, este trabajo interior y poder impulsarnos más y más, ¿cierto?, en este desarrollo, en este trabajo. ¿Esto qué quiere decir finalmente? Que nos tenemos que ir volviendo personas más serias, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Serio no significa ser, ¿cierto?, una persona, ¿cómo se llama?, que no tenga posibilidad de reírse, no. Serio quiere decir que el trabajo de la conciencia, del despertar de la conciencia sea algo que realmente
trascienda a los intereses, ¿cierto?, habituales, ¿cierto?, comunes que cualquiera puede tener y tenga un valor, una importancia tal que nos lleve a practicarla permanentemente. Y sobre todo, ¿cierto?, de la mano de la eliminación del ego. Mientras más conciencia liberamos, en la medida que eliminamos, ¿cierto?, el ego, más posibilidades, ¿cierto?, de experimentar esto que es la meditación, ¿sí? Entonces, evidentemente no estamos hablando de una meditación que habitualmente, ¿cierto?, a las escuelas pseudo-esotéricas o pseudo-ocultistas le dan ese nombre, ¿cierto?, a cualquier acto de relajación, a cualquier instante en donde la persona se queda tranquila. Meditación muchas veces dice que es escuchando música, ¿cierto?, o que hay que tener ciertos aromas. La meditación es algo muy delicado, muy profundo, muy íntimo, y que en realidad se debe realizar principalmente sin tener artilugios o sin tener ciertos elementos externos de ninguna especie que nos vuelvan ciertos esclavos de esos artilugios. Porque un día uno dice, cierto, no, es que yo tengo que hacerlo con inciensos, con aromas. Este aroma te va a hacer meditar. Eso no es verdad. Cuando nosotros ponemos esa creencia en nuestra mente, en nuestro entendimiento, inmediatamente, cierto, cada vez que queramos meditar vamos a necesitar, según nosotros, según ese yo, inclusive, ¿cierto?, que vamos a tener que comprar, tener o prender un aroma. Eso no es real. Y a eso nos referimos con una meditación, ¿cierto?, que es algo muy serio en esos términos y que no se trata, ¿cierto?, de simplemente, como decía hace un instante, una relajación del cuerpo o fantasear, ¿cierto?, respecto a algo o que, ¿cierto?, simplemente podamos estar tranquilos. Eso no es meditar. Entonces, esto vamos a darnos cuenta que hoy, ¿cierto?, la clase se llama meditación y koanes. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a buscar experimentar este estado de meditación en donde producimos esta liberación de la esencia para que, ¿cierto?, experimenten la sexta y séptima dimensiones. Vamos a utilizar, ¿cierto?, una herramienta particular que es, ¿cierto?, el koan, o que son los koanes, que es lo mismo. Cuando hablamos de koanes, vamos a entender, ¿cierto?, que se trata de ciertas frases sin respuestas. Entonces, la característica de estas frases sin respuesta es que a veces, ¿cierto?, resultan inclusive paradójicas, es decir, sin sentido aparente para la mente. De hecho, la mente no tiene respuestas lógicas para estas, ¿cierto?, preguntas. Y es eso lo que necesitamos, ¿cierto?, hacer. Vamos a ir, ¿cierto?, primeramente encajonando la mente, ¿cierto?, a través de estas preguntas y finalmente, ¿cierto?, vamos a buscar a través de estas preguntas de características paradójicas que se produzca, ¿cierto?, la liberación de la conciencia. Al punto, ¿cierto?, de que en realidad la mente baja todas, ¿cierto?, sus reacciones típicas, habituales ante este tipo de preguntas y en algún minuto, ¿cierto?, ya finalmente se produce un verdadero estado, ¿cierto?, en donde se abre, se libera la conciencia. Esto es, ¿cierto?, esta fórmula es muy antigua, son muy antiguas, ¿cierto?, estas fórmulas, pero las características es que son muy sencillas, los koanes, pero sobre todo tienen, ¿cierto?, esta capacidad de provocar, ¿cierto?, que la mente finalmente divague mucho, busque muchas respuestas y no pueda dar con la respuesta hasta el punto que ¿cierto?, se pone en un punto en donde se libera nuestra conciencia. Eso es lo importante. Entonces, esta experiencia, ¿cierto?, particularmente a través de koanes, ¿cómo está Pía y Juliana? En YouTube también, muy bien, buenas tardes. Esta experiencia, ¿cierto?, la vamos a buscar a través del koan. Vamos a ver algunos koanes muy sencillos. Dice, ¿cierto?, que nosotros tenemos que ser capaces de poner primero, ¿cierto?, nuestra mente en un estado particular. Vamos luego a explicar cómo se hace la práctica en detalle. Vamos a ver 4 koanes, ¿cierto?, que son los que cada uno de nosotros puede ir utilizando. La idea es que siempre usemos uno de estos koanes y intentemos con este koan, ¿cierto?, que elegimos,
Y si es que no, ¿cierto?, tenemos resultados, si no nos acomoda, cambiemos, pero a la siguiente vez que practiquemos, no en el mismo instante, porque si no, ahí la práctica va a perder el sentido de que es que no se esté, ¿cierto?, cambiando de un koan a otro en el mismo momento o en la misma práctica. Entonces, un koan dice lo siguiente: si nosotros, ¿cierto?, estrellamos las dos palmas así, ¿cierto?, suenan, generan un sonido, ¿cierto?, que es un aplauso. La pregunta es, ¿cómo suena una sola palma? Y nos vamos a quedar, ¿cierto?, ahí escuchando, oyendo ese sonido. ¿Sí? Ese es el koan, ¿cierto?, uno, vamos a decir así, ¿cierto? Y nos vamos a quedar ahí hasta que se libere la conciencia a través de esa pregunta. Luego, otro koan, muy sencillo. Le vamos a preguntar a la mente, ¿dónde está la verdad? Ese es otro koan, ¿cierto? Es una pregunta. La pregunta es sencilla, pero la mente no tiene una respuesta. Va a buscar y va a buscar y va a buscar y no la va a encontrar. Y si la mente se nos quiere ir a otra cosa, la vamos a traer nuevamente con el koan. Y le volvemos a preguntar, ¿dónde está la verdad? Y vamos a seguir escuchando todas sus respuestas. Perfecto. Tercer koan, ¿dónde está el vacío? ¿Dónde está el vacío? Otra pregunta, ¿cierto?, compleja para la mente. Y la última, ¿cierto?, el último koan que podemos, ¿cierto?, utilizar es, si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Otro koan, ¿sí? Entonces, la idea, ¿cierto?, es que seamos capaces de desarrollar un proceso, que lo vamos a explicar ahora para la práctica, en donde vamos a llevar gradualmente nuestra mente, ¿cierto?, a un estado de concentración. El estado de concentración, ¿cierto?, lo vamos a lograr a través de un proceso, un desarrollo, ¿cierto?, en donde nuestro pensamiento va a ser de característica evolutivo y después de característica involutivo. Pero lo que estamos buscando es centrar la atención absolutamente en un solo pensamiento. Que nuestra conciencia esté, ¿cierto?, absolutamente concentrada. Y luego de eso vamos a aplicar el koan para que se produzca, ¿cierto?, la liberación de la conciencia. Entonces, esa liberación es un proceso que vamos a ir practicando. Esto lo podemos hacer, ¿cierto?, en cualquier lugar. Podemos practicarlo en nuestro trabajo, en una oficina, en nuestra casa, en un rinconcito, ¿cierto?, que tengamos preparado y que ojalá sea, ¿cierto?, de uso exclusivo nuestro. De hecho, la sugerencia es que tengamos siempre un lugar para nuestras prácticas. Ese lugar, ¿cierto?, va a ir teniendo una energía, una vibración que va a ser propicia permanentemente para ir y practicar, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es que este lugar sea realmente, definitivamente, para las prácticas. Eso es muy importante, ¿sí? Luego vamos a hacer, ¿cierto?, las conjuraciones del Berilín y Círculo Mágico. El Berilín, ¿cierto?, que es una conjuración, las vimos en la clase número 7, puede ir allá y mirarla, ¿cierto?, donde explicamos cómo se realiza, ¿cierto?, esta limpieza, esta armonización del lugar. Y luego, ¿cierto?, de hacer esta limpieza, hacemos el Círculo Mágico, que es para encerrarnos en el lugar donde estamos practicando. Tan sencillo como eso. Luego vienen unas súplicas. Necesariamente necesitamos pedir a nuestra divinidad que nos asista, que nos colabore, que nos ayude, ¿cierto?, en el resultado de la práctica, para que logremos la meditación. Así de sencillo. Uno se comunica, ¿cierto?, con su padre, con su madre, ¿cierto?, interior. Padre y madre, aquí, ¿cierto? Dios Padre, Dios Madre. Y uno con sencillas palabras les pide, ¿cierto?, su ayuda, su asistencia, su, ¿cierto?, orientación. Luego hacemos una relajación muy sencilla, ¿sí? Esto de la relajación, para este caso, tiene que ser muy sencilla. Es decir, simplemente uno puede empezar a inhalar y exhalar, ¿cierto?, por nariz, suave y tranquilamente, sin, ¿cierto?, inflar los pulmones, sino que bajando el diafragma, es decir, se tiene que hinchar la panza. Uno inhala
se hincha la guatita. Exhala, se deshincha la guatita. Nunca levantando los hombros. Entonces vamos a ir percibiendo cada una de las partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? Las vamos a ir mirando, que se van relajando, que van perdiendo tensión, que se van acomodando, ¿cierto? Y que están quedando cada vez en un estado mucho más relajado. Es decir, que no sea un obstáculo para que nuestra concentración, ¿cierto?, no se vaya a quedar en algún momento con que tenemos dolores, molestias, incomodidades. No. Entonces, muy sencilla la relajación, sin ninguna, ¿cierto?, mayor proceso, simplemente inhalando y exhalando por nariz, como le expliqué, y buscando y mirando que el cuerpo esté quedando muy tranquilo, muy relajado. Un par de minutos, 3, 4 minutos ya es suficiente, ¿sí? Y luego vamos a adentrarnos en este pensamiento evolutivo, ¿sí? Entonces, aquí esto es bien interesante, permiso, porque cada uno, de acuerdo a sus propias intereses, afinidades, gustos, ¿cierto?, va a tomar un proceso. ¿Qué es un proceso? Por ejemplo, la construcción de una casa. Por ejemplo, ¿cierto?, la plantación de un tomate o de un rosal, ¿sí? Por ejemplo, ¿cierto?, el crecimiento de un árbol. Por ejemplo, el desarrollo del cuerpo humano. Entonces vamos a tomar ambos procesos, evolutivo e involutivo, ¿cierto? Creación y destrucción. Y cada uno, de acuerdo al gusto, ¿cierto?, va a tomar una forma en donde va, ¿cierto?, a poner la atención. Entonces, habitualmente, si a uno le gusta, por ejemplo, construir, y dice, bueno, yo voy a construir una casa. Perfecto. Puede hacer todo su proceso, ¿cierto?, de concentración en el proceso de construcción y destrucción, ¿cierto?, de esa casa. O lo que le haya, ¿cierto?, hecho más sentido, lo que le permita llevar mejor la atención. ¿Cómo está Elian? Buenas tardes. También Anderson. Por ahí por YouTube están conectados. Entonces, así muy sencillo, de manera, ¿cierto?, muy precisa, uno elige su concentración, su elemento para llevar este proceso de concentración. Entonces, si uno eligió, ¿cierto?, la construcción de una casa, uno lo que va a hacer es que ya se ve, ¿cierto?, tiene unos planos, por ejemplo, y dice, ¿cierto?, hizo un dibujo, y con ese dibujo uno dice, esta va a ser la casa que voy a construir. Esto a través de la imaginación. Es una visualización en donde vamos a llevar, ¿cierto?, el pensamiento de manera evolutiva. Entonces uno ve esto, ¿cierto?, se dirige al lugar, prepara el terreno, ¿cierto?, va a sacar escombros, materiales que estén ahí molestando, ¿cierto?, incomodando. Luego, ¿cierto?, saca unos niveles, ¿cierto?, se hace con una, puede ser de distintas formas, tal vez la persona lo hace con una manguera de nivel, ¿cierto?, planta una estaca, ya tiene, ¿cierto?, sacado unos niveles. Va a hacer, ¿cierto?, unas excavaciones, va a poner unos pilotes, ¿cierto?, para poder poner, ¿cierto?, unos troncos, en fin, y empieza el proceso de la construcción de esa casa. Y la lleva construyendo, ¿cierto?, desde las bases, tal como se hace en la realidad, ¿cierto?, y luego va ascendiendo, va subiendo esa construcción, el piso, ¿cierto?, las paredes, la tabiquería, las habitaciones, las va construyendo, ¿cierto?, distintos materiales, luego le instala el cielo, luego, ¿cierto?, va y llega hasta el techo. Esta es una construcción de madera, por ejemplo. Y luego se ve, ¿cierto?, que hay que ir arreglando, pintando las paredes, ¿sí?, poniendo vidrios, instalando los artefactos, ¿cierto?, la electricidad, el agua, el sanitario, todo para que esa casa quede implementada, ¿cierto?, y quede operativa, funcionando. Y llega hasta la punta, ¿cierto?, hasta allá cuando quedó todo terminada esta casa, techada y habitable. Perfecto, estoy, ¿cierto?, resumiendo. Luego empezamos con el proceso involutivo, ¿cierto?, o destructivo. Entonces pasa el tiempo, ¿cierto?, empieza a utilizarse esta casa, empieza, ¿cierto?, a degradarse, el viento, ¿cierto?, va soltando las piezas, el agua, la lluvia, ¿cierto?, va produciendo corrosión, el uso mismo, ¿cierto?, va destruyendo puertas, ventanas, se van desvencijando, cayendo, oxidando, etcétera, etcétera. Y luego, ¿cierto?, el tiempo
esta casa ya empieza a perderse partes de la casa, aleros, se cae, ¿cierto? Las canaletas de lluvia, empieza, ¿cierto? Hay una inundación por ahí, etcétera, etcétera, y empieza luego, ¿cierto? Inclusive estas termitas a roer la madera, y empieza a destruirse poco a poco por un lado y por otro, uno va visualizando ese proceso destructivo hasta que esta casa queda realmente constituida ya de un montón de madera, que no es más que escombros, que no es más cierto que una pila de desechos y no tiene cierto ya más posibilidades de uso. Cuando nosotros hayamos llegado a ese punto, después de todo el proceso, la idea es que esto sea cierto muy, muy detallado para que nuestra atención, y por eso es tan importante que sea algo que a nosotros nos provoque, nuestra atención esté muy, muy, ¿cierto? Dirigida, muy, muy, ¿cierto? Atenta, porque cuando lleguemos al punto en donde la casa ya se destruyó absolutamente, se va a producir, ¿cierto? La quietud de la mente. Ya no hay pensamientos ni por dentro, ni por fuera, ni por el centro. No hay pensamientos. Se produce, ¿cierto? Una síntesis del pensamiento porque vimos ya positivo, negativo y llegamos a una síntesis. Entonces, en ese instante, vamos a tomar el koan que nosotros elegimos y se lo vamos a plantear a la mente. Si todo se reduce a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Después de todo este proceso, ¿cierto? Llegamos a poner el koan y ahí el koan, ¿cierto? Va a tener un efecto particular, el efecto que buscamos que es que se produzca, ¿cierto? Finalmente, esta liberación, porque ya llevamos la mente al único pensamiento y la meditación es el paso de un pensamiento a ningún pensamiento. Y para eso, ¿cierto? Tenemos que nosotros procesarlo, nosotros producirlo. Lo importante de esto, ¿cierto? Que esta experiencia de la meditación, ¿cierto? Va a llevarnos a una condición distinta. Poder experimentar la liberación del ego, ¿cierto? Es un estímulo muy grande. Poder experimentarse sin, ¿cierto? Esto que nosotros cargamos habitualmente, día a día, ¿cierto? Ira, orgullo, vanidad, pereza, mala voluntad, mucha mala voluntad, mala intención, pensamientos, ¿cierto? De todo tipo, pensamientos abyectos, ¿cierto? Agresiones, etcétera. Cuando llegamos, ¿cierto? A ese punto y se libera nuestra conciencia, esa experiencia va a ser un motor, ¿cierto? Trascendental para poder producir, ¿cierto? Realmente un cambio. Lo más importante es que nosotros nos aboquemos a una práctica paciente, diaria. Tiene que ser todos los días, ¿cierto? Porque en realidad es la práctica la que hace al maestro. Es a través de la práctica que vamos a lograr este objetivo, ¿cierto?, de transformación. Si nosotros no practicamos la meditación, nosotros, ¿cierto?, muy difícilmente vamos a buscar intensamente, ¿cierto?, el despertar de nuestra conciencia. Es por eso que es tan valioso, tan necesario y tan importante. El pan del sabio se le llama la meditación. ¿Por qué? La experiencia de la meditación, ¿cierto?, nos va a traer sabiduría, nos va a traer un conocimiento, ¿cierto?, que no es algo que podamos recibir físicamente a nivel de este plano. Nos va a traer una información, nos va a dar, ¿cierto?, una experiencia que no la podemos conseguir físicamente. Esa es la gran dificultad de nosotros los seres humanos, que estamos desligados, ¿cierto?, de nuestra divinidad. Pero nosotros podemos visitar, ¿cierto?, estos espacios, estos lugares, estas dimensiones que son propias de nuestra divinidad. Y es para eso, ¿cierto?, que necesariamente tenemos que hacerlo a través de la meditación, ¿sí? La invitación es que nosotros realmente nos busquemos, ¿cierto?, nuestro cambio, busquemos nuestra transformación de manera incesante, de manera, ¿cierto?, realmente
intensa. Porque cuando no es así, la verdad es que es muy difícil el avance, es muy difícil la experiencia. No importa si hemos intentado muchas veces, no importa si ha pasado el tiempo y no hemos podido iniciar este trabajo realmente de manera profunda. Uno muchas veces empieza y luego deja, ¿cierto? Falta la continuidad de propósito, nos falta ánimo. Hay veces, ¿cierto?, que en realidad uno se desmoraliza simplemente porque uno, ¿cierto?, siente que no es capaz. O muchas veces uno cree que no es capaz. Muchas veces uno, ¿cierto?, ha pensado que esto es para otras personas, no es para mí. O yo soy muy malo, no sé, ¿cierto? Realmente esto es para gente buena. El ego le dice muchas cosas a uno. Pero justamente es de eso, de ese tipo, ¿cierto?, de situaciones, de formas de experimentarnos, que en realidad nos estamos dando cuenta que es allí en donde está realmente el ego funcionando en nosotros. Nos está queriendo sabotear, limitar, dificultar la práctica, la búsqueda. Realmente esto se trata de tener sobre todas las cosas una inmensa capacidad de trabajo indistintamente del éxito o fracaso. Nos vamos a caer muchas veces queriendo siquiera iniciar las prácticas. Se nos va a dificultar muchas veces porque no entendemos siquiera de lo que se trata este curso o el conocimiento de, ¿cierto?, de sí mismo. Vamos a ver, ¿no es cierto?, frente a situaciones de la vida que nos van a querer sacar. El empleo, la pareja, no comprendiendo, ¿cierto?, qué pasa dentro de nosotros, no dándonos cuenta del por qué, ¿cierto?, están pasando las cosas que están pasando en nuestra vida. Vamos a estar muy complicados muchas veces, no una, muchas veces. Pero lo que va a hacer la diferencia es la capacidad de reponerse y de instaurarse nuevamente en la experiencia, en la búsqueda de la práctica. Sea que tengamos 15, 20 años, sea que tengamos 70, 80 años, no importa. La mente siempre va a instalar, ¿cierto?, una duda, siempre va a instalar en nosotros un pero, siempre va a poner obstáculos. Y este trabajo es justamente para aquellas personas que son capaces de ir más allá de esos obstáculos, no importando lo que ha pasado, no importando los errores, no importa la clase de errores que cometamos o hayamos cometido, no importa. Lo que sí va a ser trascendental es la intensidad en la búsqueda, el anhelo profundo de experimentar, porque cuando comencemos a experimentar va a entrar en nosotros una energía tal que vamos a darnos cuenta que todo lo que vivimos anteriormente era necesario. Cuando nuestro carácter se temple, cuando nuestro ánimo, ¿cierto?, sea inquebrantable, es porque ya, ¿cierto?, realmente estamos metiéndonos profundamente en el trabajo. Pero para que eso ocurra, van a estar los problemas, las dificultades, los problemas de la vida, los problemas de salud, las dificultades en las relaciones, eso va a estar. Entonces, esto se trata de poder ser capaces de comprender que aunque ocurra lo que ocurra en nuestra vida, nosotros debemos insistir e insistir e insistir hasta el último respiro. Nunca, nunca claudiquemos, porque siempre, 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 todo esfuerzo es bien recompensado. Todo esfuerzo. Entonces la invitación es que forjemos una disciplina, pongamos cierto horario, pongamos una práctica y no la dejemos de hacer en nuestro día a día hacer la práctica de meditación. ¿Hasta cuándo? Hasta que la logremos. Y cuando la logremos, ¿qué hay que hacer? Seguir practicando para hacerse dueños de esa experiencia. Una persona que logre la meditación no va a abandonar el trabajo sobre sí mismo. Y cuando ya la ha logrado una vez, va a querer volver a experimentar para nutrirse, alimentarse de esa relación fuera del ego, sin el yo, esa experiencia, esa relación directa, ¿cierto?, con la divinidad.
Esa es la invitación, esa es la propuesta. Si tienen dudas, por favor, plantéenlas, ¿cierto?, a través del chat, YouTube o Instagram, o las pueden hacer llegar luego, ¿cierto?, para poder aclarar. Este curso está abierto permanentemente para todas aquellas personas que anhelan un cambio interior. El cambio interior no es fácil. No se crea que es fácil, pero no quiere decir por eso que no es posible, porque si no, entonces no lo estamos haciendo. Es posible la transformación, es posible liberar la conciencia, de eso no tenga ninguna duda, pero hay que ponerse, ¿cierto?, en un plan de disciplina, de estudio, de ponerle ganas e ir para adelante, ¿sí? Mi nombre es Omar, pueden escribir, ¿cierto?, el más 569-9960-3506. Allí, ¿cierto?, podemos dar cualquier claridad respecto a este mismo curso u otras inquietudes relacionadas con el mismo. Y si no, indicar cómo puede seguir tomándolo de manera, en este caso, todavía virtual, ¿sí? Bueno, le dejamos invitado. La próxima clase, el día martes, vamos a ver una práctica para el desdoblamiento astral que se llama El Santito. Muy, muy, muy útil. El día de hoy vamos a continuar, ¿cierto?, alrededor de las 6:15 más o menos. Vamos a continuar con una sesión de fogueos, que es para aquellas personas que quieren poder prepararse para poder ir compartiendo con nosotros también el curso, es decir, para poder, ¿cierto?, hacer esta clase, estos cursos. Esto lo hacemos a través de Google Meet. Aquellas personas que quieran participar de este fogueo me pueden escribir al número que les acabo de decir, más 569-9960-3506, y ahí, ¿cierto?, podemos dar las indicaciones cómo se puede realizar, ¿sí? Bien, pues, agradecido por la comunicación, un abrazo, y si Dios quiere nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien.